Básicamente, la armadura es un elemento estructural translúcido con el cual vamos a poder librar claros mayores de 15 metros. ¿Por qué manejamos 15 metros? Ustedes saben perfectamente que un elemento de concreto podemos librar claros hasta 10 metros. Vienen las vigas. La viga IPR normalmente su longitud es 12 metros y se le puede adicionar hasta una cuarta parte de su longitud para emplearlo en vigas. Esto quiere decir que si tengo 12 metros, le saco una cuarta parte, son 3 metros y me da 15 metros. Los 15 metros, a partir de 15 metros, pues tenemos que utilizar una armadura. Aquí el punto primordial, que la armadura, para su análisis estructural, está considerada como una viga simplemente apoyada. Sabemos perfectamente que la viga simplemente apoyada es nuestro elemento estructural principal y de ahí se derivan todos los demás sistemas estructurales. De la viga simplemente apoyada viene la viga con un extremo en ménsula, viene lo que es la viga continua, viene lo que es marcos rígidos y lo que es la viga en ménsula. Entonces, de la viga simplemente apoyada, de ahí se derivan todos nuestros elementos estructurales. ¿Por qué está catalogada la armadura como una viga simplemente apoyada? Si ustedes recuerdan el esquema de flexión y compresión en la viga simplemente apoyada, pues resulta que en la parte superior tenemos compresiones, la parte inferior se tienen tensiones. Lo mismo va a suceder en una armadura. De la armadura tenemos 3 tipos principalmente, de los cuales de esos 3 tipos, pues verdaderamente ya manejamos únicamente 2, ¿sí? Que es la armadura triangular y la armadura cuadrada o rectangular. La armadura triangular, pues la podemos utilizar principalmente en naves industriales. La armadura tiene una competencia muy fuerte que es el arco techo. El arco techo podemos tener o salvar claros hasta de 30 metros libres. Con las armaduras podemos librar un claro máximo de 50 metros. Entonces, las armaduras están pensadas para grandes claros y originalmente se definieron para lo que eran bodegas o naves industriales. En la actualidad podemos ver que la armadura que más se maneja, por ejemplo, es la cuadrada o rectangular. ¿Cuáles son sus apoyos, cuáles son los ejemplos más claros que podemos ver? Si ustedes analizan los accesos al metro en la línea 2, lo que libra Calzada de Tlalpan, son armaduras cuadradas o rectangulares. Lo mismo sucede, por ejemplo, en la línea B del metro,
que va hasta Ciudad Azteca. Avenida Central es una avenida bastante ancha y exactamente al mero centro es donde corre el metro. Entonces tenemos ahí claros pues bastante grandes. Ahí está solucionado ¿con qué? Con armaduras cuadradas o rectangulares. Ahora bien, toda armadura tiene sus elementos y los elementos que conforman la armadura son 4. Elemento vertical, que recibe el nombre de montante. Y ahí lo tienen marcado con el número 1. El número 2 es elemento inclinado u horizontal, que recibe el nombre de cuerda superior. Tengo elemento inclinado, que recibe el nombre de diagonal. Y el cuarto es el elemento horizontal, que recibe el nombre de cuerda inferior. Toda armadura, al igual que la viga simplemente apoyada, cuenta únicamente con 2 apoyos. Ahora aquí ya viene lo más importante, el trabajo de los elementos. Recuerden que la viga simplemente apoyada y por ende la armadura, en la parte superior se producen compresiones y en la parte inferior se producen tensiones. Perdón. De tal manera que la cuerda superior siempre va a trabajar a compresión y la cuerda inferior siempre va a trabajar a tensión. Ahora tenemos lo que es el montante. El montante, su trabajo se determina por el concepto físico. A toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y sentido opuesto. Las fuerzas que llegan a ese punto se llama nodo. Si ustedes revisan que exactamente las dos fuerzas que están haciendo, están comprimiendo el nodo. Por lo consiguiente, el montante va a trabajar ¿cómo? A compresión. Ahora tengo la diagonal. La diagonal, y si ustedes revisan la armadura, aquí en este punto que es el nodo, tengo una descomposición de fuerzas en las cuales están trabajando el montante, la cuerda superior y la diagonal. Si ustedes recuerdan, en el paralelogramo de fuerzas o el teorema de Varignon, tenemos que toda fuerza tiene componentes en ejes X y eje Y, que se llama descomposición de fuerzas. Ahí aplicamos el teorema de Pitágoras y tenemos que la fuerza va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente, del cuadrado de la componente en X más el cuadrado de la componente en Y. Y si ustedes observan, este punto es el nodo. De este punto sale la fuerza Fx, sale la fuerza
Fy, y por ende sale la fuerza. Para que ustedes, y que sea más sencillo, ¿cómo voy a determinar si está trabajando a tensión o a compresión? Cuando las fuerzas salen del nodo, como es este caso, se llama tensión. Cuando las fuerzas llegan al nodo, se llama compresión. Entonces, concluyendo, tenemos que el trabajo de los elementos que conforman la armadura son cuerda superior y montante, trabajan a compresión. Cuerda inferior y diagonal trabajan a tensión. ¿Ok? ¿Alguna duda que tengan? ¿No? Qué bueno. Ahora tenemos que dimensionar la armadura. Recuerden ustedes que el dimensionamiento es una proporción que debe de tener el elemento estructural para que trabaje correctamente. Para dimensionar la armadura tenemos tres formas, que es H, altura, es igual al claro entre 10, que también se puede dividir entre 12, y la máxima sería dividir entre 20. ¿Cuál es la mejor? Ahí ustedes tienen que ir rectificando el ángulo de inclinación de la diagonal para que ya puedan determinar cuál es el dimensionamiento, el mejor dimensionamiento. Aquí, si tenemos un ejemplo, eje A, eje B, quiere decir que tengo 20 metros. Aquí hay un punto muy importante, la separación que debe de existir entre apoyos de armaduras. ¿Cuál es la separación más óptima? Esa separación no debe de exceder de 6 metros. ¿Por qué razón? Ustedes siempre van a tener aquí su longitud. Y al centro del elemento estructural o de la armadura, ahí es donde los esfuerzos van a cambiar de sentido. Si ustedes observan, aquí yo traigo diagonales en un sentido, diagonales en otro sentido. Con eso vamos a evitar la deformación que se produciría en la cuerda inferior. En las armaduras cuadradas, aquí cambia el sentido, aunque la deformación viene siendo esta, pero estos elementos nos van a ayudar aquí a evitar esta deformación. Aquí es lo mismo y las diagonales van a evitar que la cuerda inferior sufra una deformación mayor. Entonces, al centro de la armadura, pues esta armadura me quedarían 2 tramos de 10. Y debo de meter unos elementos en diagonal que se llaman arriostramientos o tensores.
Esos elementos deben de ir en una sola pieza. Y por ejemplo, si yo marco la mitad, que serían 10 metros, pues lógicamente no lo voy a meter el tensor a 10 metros. Lo partiría en 2, entonces ya tengo 5. Si tengo mi separación de 5 metros y si yo saco mi diagonal, quiere decir que mi diagonal va a ser de 7.02 metros. Los tensores se deben de colocar de una sola pieza y normalmente se manejan con redondo macizo. El redondo macizo, su longitud máxima es de 9 a 10 metros. Tengo 7 metros, pues con eso estoy cubriendo perfectamente. Aquí en este esquema, tal vez ustedes se pregunten, ¿por qué tengo área tributaria de 100 metros? Si yo tengo aquí el eje 1 y el eje 2, tengo una separación de 5 metros. Las cargas que van a estar actuando en este tablero, quiere decir que el 50% va para este lado, el otro 50% al otro lado. Lo mismo sucede en el tablero inferior. Pero ¿qué pasa con la armadura que va a estar en el eje 2? Esta armadura va a estar recibiendo estas dos áreas que me dan un área tributaria de 100 metros cuadrados. ¿Cómo lo obtengo? 20 por 5 son 100 metros cuadrados. ¿Por qué tengo que sacar esa área tributaria? Esa área tributaria nos va a afectar muchísimo en la bajada de cargas. ¿Ok? Ahora, pues ya tengo 20 metros, pues vamos a dimensionar la armadura. Tengo 20 metros entre 10, 2 metros de altura. 20 metros entre 12, 1,66. Y la máxima, 20 entre 20, me da 1 metro. ¿Sí? Entonces, aquí les hago énfasis para calcular la armadura. Se toma la mitad del claro y la otra mitad se espejea. Aquí lo vemos. Para calcular cualquier armadura, vamos a tomar la mitad de la armadura y la otra mitad la vamos a espejear. Entonces, para calcular armaduras, pues la mera verdad, calculando la mitad, pues no hay ningún problema. Aquí ya viene lo importante. Por ejemplo, para calcular la armadura se toma la mitad del claro. Si yo tomo 2 metros y divido 10 metros entre 2, quiere decir que tengo 5 celdas de 2 metros y 2 metros de altura. Entonces tengo base, dos metros, altura 2 metros. Ahí no tendría ningún problema en el sentido de la diagonal. Ustedes saben perfectamente que la diagonal, su trabajo óptimo es con un ángulo de 45 grados. Ahí pues tendríamos una armadura cuadrada sin ningún problema. Pero recuerden que dice armaduras cuadradas o rectangulares. ¿Qué pasa si ahora yo digo, si hago la celda de 1,80?
¿qué me da? 10 metros entre 1,80 quiere decir que son 5,55 celdas. Si yo la ajusto a que sean 5 celdas, voy a tener la longitud de 2 metros, pero voy a tener altura de 1,80. Aquí tengo que revisar el ángulo de la diagonal. La rectificación del ángulo de la diagonal, pues aquí me está indicando que tengo una base de 2 metros, tengo una altura de 1 metro y tengo que revisar este ángulo. ¿Con qué función trigonométrica voy a sacar este ángulo? Con la tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. 1,80 entre 2 me da 0,90. Con la calculadora, pues marco la tecla Shift, segunda función, saco tangente y me da un ángulo de 41 grados, 59 minutos, 14 segundos. Aquí el punto muy importante y que no deben de olvidar, ¿cuál es? El ángulo de la diagonal, considerado como óptimo, deberá estar comprendido entre los 39 y 49 grados. No necesariamente debemos de tener los 45 grados. Si el ángulo de su diagonal está entre 39, que es menor de 45, trabaja correctamente. Si está comprendido en 49 grados, que es mayor a 45, también trabaja correctamente. Entonces, aquí el punto primordial, deben de recordar ustedes que el ángulo de inclinación de la diagonal deberá estar comprendido entre 39 y 49 grados. ¿Ok? ¿Alguna duda? Sí, yo, en caso de que al hacer esto de la tangente nos saliera mayor o menor, ¿tenemos que revisar otra vez el dimensionamiento que estamos haciendo? O sea, ¿dónde estaría el error? Definitivamente. Si por decirte algo, aquí yo dijera, voy a meterle altura de 1 metro. Por dimensionamiento me dio la altura de 1 metro, que son 20 entre 20, te da 1 metro. Pero ¿qué pasa? Si yo quiero mantener las 5 celdas, que son 2 metros, ahorita, ¿qué me daría? 1 entre 2 me da 0,5, saco la segunda función de la tangente y me está dando un ángulo de 26 grados. 26 grados, pues lógicamente la diagonal no trabajaría correctamente. ¿Qué tengo que hacer ahí? Aumentarlo. A lo mejor hasta con unos 50 ya te puede dar bien el ángulo. Si yo divido unos 50 entre 2, no, con unos 50 tampoco pasa, porque me está dando 36 grados 52 minutos. Entonces, pues a lo mejor con el 1,60 ya quedaría. Vamos a ver, 1,60 entre 2. Tampoco con 1,60, porque estamos en 38 grados.
Entonces quiere decir que sería tu altura mínima 1,70. También un punto muy importante que ustedes deben de verificar, el aprovechamiento de sus materiales. Las armaduras se trabajan principalmente con ángulos y los ángulos traen una longitud de 6 metros. Entonces ahí ustedes deben de aprovechar o buscar el material para tener un menor porcentaje de desperdicio. Si ustedes dicen tengo un 80, me va a dar 5,40, saco 3 piezas de un 80. ¿Cuánto estoy perdiendo? 60 centímetros. Esto te equivale al 10% del material, considerándolo como una sola pieza. El desperdicio máximo que debe uno de tener es un 3%. Entonces ahí dirían ustedes, tengo un 10% de desperdicio, ¿qué voy a hacer? Esos 60 centímetros los pueden aprovechar perfectamente ¿en qué? En soportes de la armadura o lo que se llama placa de cortante. Entonces ahí esa longitud de 60 centímetros sí la pueden aprovechar perfectamente. ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. Ok. Bueno, ahora viene el punto, como les dije, ¿por qué sacamos el área tributaria? Aquí debo sacar mi análisis de cargas. El análisis de cargas, ahora sí que va a decir, son todo lo que va a soportar la armadura. Desde su propio peso, más techumbre, instalaciones, etc. Aquí, para determinar las cargas que actuarán en la armadura, lo primero que tenemos que considerar es el peso propio de la armadura. La armadura, hay 3 conceptos y se considera 2,50, 3 metros máximo de altura, porque si ustedes tienen 50 metros entre 20, pues les va a dar 2,50 de altura. Pero ya estamos hablando de un claro de 50 metros. Que ahí para reforzar la armadura, pues, y revisar el ángulo de inclinación, lo ideal es que, pues, que sean 3 metros de altura. Entonces aquí tenemos que para armaduras con altura máxima de 2 metros, se consideran 350 kilogramos metro lineal. Punto número 2, para armaduras con altura máxima de 2,50, se consideran 450 kilogramos metro lineal. Y tengo para armaduras con alturas de 2,50, máximo 3 metros, se van a considerar 550 kilos por metro lineal. Si ahorita en nuestro ejemplo, que consideramos 2 metros por 1,80, tenemos altura de 1,80, está contemplada dentro de los márgenes menores a 2 metros, por lo consiguiente, su peso por metro lineal va a ser de 350 kilos. Y ahora aquí viene ya el desarrollo. Análisis de carga. Peso de la armadura, 20 metros lineales por 350 kilos metro lineal, me da 7,000 kilos. Después viene peso de cubierta.
La cubierta que se va a manejar en este tipo de locales, pues normalmente debe de ser una cubierta ligera. Anteriormente se manejaba mucho la lámina de asbesto. Recuerden que ahora por actividades ecológicas, pues ya no podemos usar asbesto. No podemos utilizar una lámina canalada sencilla. ¿Por qué? Porque si ustedes colocan la pura lámina, en tiempo de calor, pues va a parecer un horno. En tiempo de lluvia o granizo, va a ser un ruido que nadie lo va a soportar. Entonces hay que meterle un poliuretano expandido y un impermeabilizante para aislar ese ruido y aislar el calor. Si ustedes conocen el multipanel son dos láminas esmaltadas que al centro llevan un poliuretano expandido. Viene en medidas de 2 pulgadas, de 3 o 4 pulgadas. El más comercial es el de 2 pulgadas. El de 2 pulgadas se puede utilizar hasta en unidades refrigerantes. Si ustedes ven un centro comercial, los refrigeradores están elaborados con multipanel. Tienen soportes para las puertas y aíslan perfectamente el aire frío. Entonces no tienen ningún problema. El multipanel es una cubierta que verdaderamente una placa de 9 metros, no es cierto, sí, 9 metros de largo por 90 centímetros de ancho, pesa 65 kilos. Si yo divido 65 entre 8.1 metros cuadrados, que son 9 por 90, nos da 8.1 metros cuadrados. Y me está dando un peso de 8.02 kilogramos metro cuadrado. Aquí sí el reglamento es muy severo y en lo que corresponde a estructuras metálicas, nos marca en las normas técnicas complementarias que el peso de cubierta en armaduras no podrá ser inferior a 30 kilogramos metro cuadrado y se deberán adicionar los pesos de instalaciones, cargas por viento y sobrecargas por sismo. Entonces aquí tenemos que el peso de instalaciones serían 100 metros cuadrados por 30 kilogramos metro cuadrado, nos da 3,000 kilos. Tengo que adicionar peso de instalaciones. Ahí en el reglamento de construcciones, en el artículo 160 y 161, que son cargas vivas y cargas muertas, en el aspecto de cargas muertas, nos indica que las instalaciones, que serían hidráulicas, eléctricas y sanitarias, las tres se agrupan en un solo grupo y su carga establecida es de 40 kilogramos metro cuadrado. Cuando se tienen instalaciones contra incendio, se deberá de adicionar 15 kilos por metro cuadrado, pero ahí es por incendio. Entonces, pues aquí tomamos la carga mínima de 40, nos da 4,000 kilogramos. Luego viene sobrecarga por sismo
y por viento. Ahí sí el reglamento es demasiado severo y nos indica que toda armadura se deberá de considerar como si estuviera ubicada en la zona 3, que es zona de alta compresibilidad. Y se deberá de considerar el peso o la sobrecarga por sismo aplicada a esa zona. Las sobrecargas por sismo son las siguientes. Zona 3, 60 kilogramos metro cuadrado, que son terrenos muy compresibles. Terrenos de transición, 50 kilos metro cuadrado. Y terrenos en la zona 1 que son baja compresibilidad o terrenos duros, ahí se manejan 40 kilos. Pero en armaduras, el reglamento nos marca que se deberá de considerar toda armadura en la zona 3, zona de alta compresibilidad. Entonces ahí tengo que tomar 60 kilos. Y ese mismo valor se toma para efectos de viento. Entonces ahí ya tengo 6,000 kilos en cada punto. Ahora viene la carga viva. Teóricamente en una armadura que esté a 8 o 9 metros de altura, pues lógicamente es difícil que se pueda tener tránsito en la cubierta. Pero ¿qué pasa? Muchas veces meten extractores, cebollines, para que tengan una recirculación de aire. Y entonces, pues, aunque sea ocasionalmente, pues tiene que subir gente. Entonces ahí debemos de considerar la carga viva permanente. En el capítulo, que les digo está en el artículo 160, ahí viene cargas vivas. Las cargas vivas traen 3 columnas, que la primera es WN, WV y WM. WN es carga inicial, WV carga promedio y WM carga máxima. Ahí viene, por ejemplo, para casa habitación en azotea, la primera nos marca 70. La carga promedio nos marca 120 y la carga máxima nos marca 150. Aquí debemos de considerar la carga viva permanente, la mínima, que serían 70 kilogramos metro cuadrado. Esto me está dando un total de 33,000 kilos que van a estar actuando en la armadura central, que es el eje 2. Ustedes siempre deben de calcular la armadura que va a tener la carga mayor. Aquí en este ejemplo, pues muy sencillo, tengo dos límites que sería el eje 1 y el eje 3, pero el eje 2 es la armadura que va a tener la carga mayor. ¿Por qué se considera siempre la armadura como carga mayor? A lo mejor aquí van a tener colindancia, pero ¿qué va a pasar aquí? Pues a lo mejor voy a tener mi acceso. Entonces voy a tener una puerta corrediza para que puedan ingresar mis camiones o vehículos para carga y descarga. Y ese portón, ¿en dónde lo voy a suspender? Pues lo voy a suspender principalmente ¿de qué? De la armadura. Entonces, por eso es de que siempre se calcula la armadura principal y esa armadura se repite. Económicamente, pues también es más rápido. Podemos abaratar costos y optimizamos el trabajo. Ahora, estas 33 toneladas
cómo se van a aplicar en la armadura. Y aquí sí es muy importante que analicen esto. La carga se aplica en los montantes y va a estar en la siguiente forma. En los montantes volados, ¿qué quiere decir? Los montantes que están fuera del apoyo. Eso es lo que se llama montantes volados. La carga se aplica al 100%. Y los montantes que están en el apoyo se aplica al 50%. ¿Ok? ¿Sí está claro? ¿O alguna duda? ¿No? Yo no entiendo cómo que al 100% o sea, ¿qué significa eso? Me repites la pregunta que no te escuché bien. Que no entiendo a qué se refiere con que van a estar al 100%. Ah, bueno. Fíjate bien en lo siguiente. Mis 33 toneladas van a estar actuando en los montantes. ¿Sí? Ahora, lo primero que yo tengo que considerar son cuántos montantes volados tengo. Si los cuentas, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 montantes volados. Y 2 montantes que están en el apoyo. Tú obtienes tu número de montantes al 100%. Aquí le voy a aplicar carga completa. Al 50% le voy a meter, pues ahora sí, su nombre lo dice, la mitad de la carga. Defino que tengo 9 montantes volados y que reciben carga al 100%. 2 montantes al 50%. Y esto se convierte en ¿qué? En 1. 9 más 1, 10 montantes. Si yo divido mi carga 33 entre 10, me da 3.3 toneladas. Esto, ¿cómo lo voy a aplicar? Aquí yo tengo mi apoyo. Estos son montantes volados. Y aquí les aplico 3.3 toneladas. En los extremos le voy a aplicar el 50% de la carga, que te da 1.65. ¿Sí te quedó claro? Sí, ya, gracias. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta adicional? ¿No? Bueno. Ahora nos vamos a ir a la solución analítica, que básicamente es por el método de nodos. Este método, como les comenté a un principio, son sumas, restas, una ecuación, bueno, más bien es producto de medios igual a producto de extremos,
que nos da una regla de 3 simple. Lo primero que ustedes tienen que hacer para sacar su solución analítica, tengo que analizar lo siguiente. Perdón. La solución analítica, vamos a aplicar el concepto de que a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y sentido opuesto. Vemos que la armadura, lo primero que vamos a checar es de que tengo una longitud de 10 metros. Aquí tengo que revisar cómo quedó mi celda. La celda vemos que tiene 2 por 1,80, que es la que determinamos para rectificar el ángulo, y vemos que el ángulo trabaja correctamente. Entonces tengo 2 metros por 1,80. Vimos que aquí tengo 5 celdas con una base de 2 y una altura de 1,80. 2 metros, 1,80. Para sacar las reacciones en una viga simplemente apoyada, al igual que en una armadura, tenemos que suma de fuerzas entre 2 es el valor de la reacción. ¿Cómo voy a comprobar si mis reacciones son correctas? Ahí aplico el concepto suma de fuerzas es igual a suma de reacciones. Si revisan correctamente, tengo una carga de 33 toneladas que los estoy aplicando 3.3 toneladas en cada montante y en los extremos al 50%. Esto me está indicando que yo tengo 33 toneladas dividido entre 2, suma de fuerzas, 33 entre 2 me da 16.5. Suma de fuerzas con suma de reacciones, suma de fuerzas 33 más 3, negativo, más 33 de reacciones me da 0. Ahí ya estoy cumpliendo el primer concepto de que acciones y reacciones son igual con signo contrario y la suma algebraica me tiene que dar 0. Aquí recuerden ustedes que en cada nodo la suma algebraica les tiene que dar 0. Empiezo a solucionar mi armadura. Tengo 16.5. Es un vector positivo. Xochitl Alejandra, si tengo una reacción de 16.5, ¿con qué fuerza debo de equilibrarla para que me dé 0? Igual con 16.5. Ok, ahí la ves. ¿Por qué va hacia abajo?
porque debe estar reaccionando en contra la que tiene. A ver, otra vez. Porque debe igualar la reacción que está a la que está sometida. A ver, otra vez, porque ahí como que a qué está sometida. Una pregunta, arquitecto. A ver, Jorge, y ahorita te iba a preguntar a ti. A ver, dime. El 16.5, ¿de dónde salió? Porque no se supone que era 1.65. No. Fíjate bien. Me regreso acá. ¿Cuánto tengo de carga total? Jorge. 33. 33 toneladas. ¿Sí? Tengo un total de 10 montantes. 33 entre 10 me da 3.3. ¿Estamos de acuerdo? Jorge. Sí. ¿Sí? Reacciones. Suma de fuerzas. ¿Cuánto tengo de carga? 33. 33 toneladas. ¿Cuántos apoyos tengo? 10. Dos apoyos. 2. 33 entre 2, ¿cuánto me da? Ok, 16.5. ¿Ok? Esas son las reacciones. Xochitl, pues ya me está diciendo 16.5. A ver, Maylin Wong. ¿Por qué consideras o cómo me dirías si este nodo está trabajando correctamente? Porque la suma de las dos reacciones que tiene van a dar 0. Acuérdate que no son reacciones, ¿eh? Una es acción y la otra es reacción. Reacción, acción. Aquí exactamente debo de aplicar el concepto de que a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y sentido opuesto. Entonces aquí ya estoy trabajando correctamente. Ustedes deben de ver perfectamente que cada nodo, la suma de fuerzas siempre les tiene que dar 0. ¿Qué resulta? 16.5 menos 16.5, ¿cuánto me da? 0. ¿Qué pasa con esta barra? Noelia Cruz. Pues no está trabajando en ese nodo, ¿sí? ¿Por qué no está trabajando? Porque solo se está tomando en cuenta la acción del apoyo que viene de manera vertical. Entonces no hay ninguna otra acción en el apoyo vertical, que horizontal en ese nodo. ¿Por qué no trabaja? Porque exactamente la suma de fuerzas en el nodo, ¿cuánto me está dando? 0. David Barrios. A ver, David. Más fuerte que no te oigo. Mande. A ver, ¿es correcto lo que estamos diciendo o hay alguna variante o qué pasó?
Sí, sí es correcto porque, o sea, esa sección de la armadura se puede emitir porque no está trabajando. Ok. Entonces, aquí yo no lo anoté, pero por favor anótenlo ustedes, que es lo siguiente. En toda armadura, la primera y la última cuerda inferior no trabajan. Y entonces aquí estamos analizando que el primer nodo, la suma de fuerzas, me da 0. Y si esta vale 0, mi nodo está totalmente en equilibrio. Ahora, aquí es un punto también muy importante. En toda armadura, debemos de tener la solución y el equilibrio por nodo y por elemento. Si a este yo le llamo nodo A, el nodo A está equilibrado. Pero ahora checo el montante. Si ustedes observan la parte inferior del nodo, en el montante, ¿qué fuerza está actuando? Daniel Alvarado. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Tenemos el nodo A. Está equilibrado. Una reacción de 16.5 y tengo una acción de 16.5. Está en 0 y quiere decir que el nodo está equilibrado. La reacción vale 16.5, pero ahora el montante, ¿qué fuerza tiene? No, no sé. ¿Perdón? No, no sé. Fíjate bien, Daniel. Es muy importante esto porque solucionando los dos primeros nodos y entendiéndolos, van a sacar todo. Y aquí lo que me interesa es de que analicen lo que están haciendo, no que lo hagan en forma mecánica. ¿Ok? Tú tienes que la reacción vale 16.5. ¿Con qué fuerza lo voy a equilibrar para que me dé 0? 16.5. Daniel. 16.5. 16.5. Es correcto. Ahora, olvídate de esta parte. Este elemento, ¿cómo se llama? ¿Montante? ¿Cómo se llama el 1? ¿Apoyo? ¿Perdón? ¿Apoyo? No. Este es el número 1. Aquí yo tengo apoyo. El número 1. Aquí también tengo un número 1. El número 1, ¿cómo se llama? ¿Montante? Montante. Ok. Este se llama ¿qué? Montante. ¿Qué fuerza tiene? 16.5. Ok. ¿Hacia dónde va esa fuerza? ¿Hacia abajo? Hacia abajo.
¿Cómo lo voy a equilibrar para que me dé 0? Una fuerza contraria hacia arriba de 16.5. Ahí está. Entonces, si ahora revisas tú, el nodo está equilibrado. ¿Por qué? Porque tengo 16.5 menos 16.5, 0. Ahora, si yo te pregunto, tu montante está equilibrado, ¿y cuánto vale la fuerza? 16.5. 16.5, ¿está equilibrado o no? Ujú. ¿Sí? Sí. ¿Por qué está equilibrado? Porque tengo un 16.5 hacia abajo y una fuerza hacia arriba. Entonces, aquí ya estoy viendo que debo de equilibrar nodo y elemento. El nodo está equilibrado, el montante está equilibrado. Ahora me voy al nodo superior. Y aquí ya tengo una fuerza, aquí tengo otra fuerza, tengo componente de la diagonal y tengo la cuerda superior. Entonces, aquí nos vamos a auxiliar de qué? Las componentes en una fuerza. Ahí está el mismo ejemplo. Aquí tengo el nodo, tengo la diagonal, tengo cuerda superior, tengo la cuerda inferior. Pero ¿qué pasa aquí? Si esta fuerza va hacia arriba, debo de equilibrarla con una fuerza hacia abajo. Pero entonces aquí yo empiezo a ver 16.5 y aquí tengo 1.65. Y la suma en las componentes en Y me tiene que dar 0. Por eso a esta fuerza le doy el nombre de 1. 1. 16.5. 16.5. Y tengo una fuerza de ¿cuánto? 1.65. 16.5 menos 1.65. Perdón. 14.85. Ahora, fíjense bien. $16.5 menos 1.65, 14.85. Pero aquí mi suma algebraica me da positiva. Esta, para equilibrarla, tiene que ser negativa. 16.5 menos 1.65 menos 14.85 me dio 0. Victoria López, ¿está claro? No, ¿de dónde salió el 1.65? Fíjate bien, Victoria. La carga se aplica en los montantes en la siguiente forma. En los montantes volados se aplica al 100%. Y en los montantes que están en el apoyo se aplica al 50%. La carga que va a aplicarse a cada montante es de 3.3. ¿Tienes calculadora ahí a la mano?
¿Sí? 3.3, sácale el 50% y ¿cuánto te da? .66. ¿Cuánto? Ay, no, perdón. 1.65. ¿Cuánto tengo acá? 1.65. Aquí tengo 3.3. ¿Está claro? Ujú. Sí, gracias. Noelia. Noelia Cruz. Mande. ¿Está claro? Sí, sí, todo claro. ¿Sí? Sí, gracias. Luis Martínez. Todo claro. Víctor Hugo. Sí, claro. Edmundo. Sí, está claro. Xochitl, Alejandra. Sí, está claro. Jorge Bárcenas. Sí, todo claro. Evelyn. Sí, todo claro. Karen. Y solo, o sea, después de eso, de que restas como la carga que viene hacia abajo a la que viene para arriba, queda todavía un 1485, ¿no? Sí. A ese, ¿cómo lo cancelamos? O sea, ¿cómo aplicamos la fuerza para que trabaje bien? Mira, fíjate bien, Karen. Tienes una fuerza que vale 16.5. ¿Va hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Una va hacia arriba, o sea, pero... Espérate, ¿sí? Va 16.5, pero va hacia arriba, ¿correcto? En el mismo nodo, aquí, tengo una fuerza que ¿cuánto vale? 1.65. ¿Y hacia dónde va? Hacia abajo. Si tú sacas la diferencia, te da 14.85. Este es un eje que se llama el eje Y. ¿Sí? Sí. Entonces, todavía me faltan 14.85 para poderlo equilibrar. Por eso me estoy auxiliando de la componente en Y de la diagonal. Y por eso aquí les puse 16.5 menos 1.65. ¿Cuánto vale? 14.85. ¿Tienes calculadora ahí o no? Sí. Sí. Fíjate, ponme más 16.5. Sí. Menos 1.65. Sí. ¿Cuánto te da? 14.85. ¿Con qué signo? Positivo. Ahora, si le meto menos 14.85, ¿cuánto te da? 0. Está equilibrado en el eje Y. ¿Está claro? Pero ese 14.85 solo lo sacamos de la diagonal. O sea, No, no entiendo de dónde se aplica esa fuerza. fíjate bien. Esta figura es igual a lo que estamos viendo en la armadura, ¿no? Y claramente aquí te está diciendo, esta es que FY, componente en Y.
Y aquí tengo componente en X. ¿Sí está claro esto? Sí. Ahí está. Ok. Aquí tengo 16,5 menos 1,65, 14,85. Esta componente, forzosamente, ¿cómo tiene que ir? Hacia abajo. ¿Ya lo vio? Sí, ¿Y cómo lo tengo acá? hacia abajo. ¿Eh? Entonces, mi suma algebraica, ¿cuánto me da? 1485. No, saca toda la suma algebraica. 16,5. Vuelve a hacer la operación. Piénsalo. Ajá. 16,5. Menos 1,65. Ujú. ¿Cuánto te da? 1485. ¿Y este cuánto vale? 14,85. ¿Con qué signo va? Positivo. No. Negativo. Ahora, 14,85 menos 14,85, ¿cuánto te dio? Ok, ya. 0. Ajá. ¿Seguro? Sí, 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 ya. ¿Ok? ¿Todos los demás, alguna duda o no? Mariana Frausto, Todo bien. ¿todo bien? Perfecto. Aquí es muy importante que vean esto. Al tener componente en Y, al tener esta componente, pues lógicamente debo de tener componente en X. Aquí es donde voy a usar razones y proporciones para sacar ¿qué? Una regla de 3 simple. La vamos a llamar 2. Mariana Frausto, te pregunto, ¿la fuerza de 1485 es paralela a qué longitud? ¿Cómo que paralela? No lo sé. O sea, ¿se refiere al montante? No, fíjate bien mi pregunta. La Ujú. fuerza de 1485 es paralela a qué longitud. ¿80? ¿Pregunta o afirmación? Afirmación. ¿Seguro? Sí. ¿Sí? 1485, ahora sí, para que te quede más claro, 1485 es paralelo al montante. ¿Y el montante qué longitud tiene? 1,80. 1,80. 1485 es paralelo a 1,80 metros. Y aquí decimos razones y proporciones. Esto va a ser igual a ¿qué? Olvídate ahorita de este número, porque todavía no lo conocemos. A esta la vas a llamar X. ¿Sí? Y X es paralela ¿a qué longitud? A 2. X es paralelo a 2 metros. Despejo X, 1485 por 2 entre 1,80, ¿cuánto me da? 16 punto. Y si yo reviso, ¿hacia dónde debe de ir la fuerza? Hacia la... ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. A la derecha. Ahí está. Entonces, ahora
recuerden que ya tenemos equilibrado el eje Y. ¿Sí? 16,5 menos 1,65, 14,85. Menos 14,85, 0. ¿Qué fuerza me está quedando? 16,5 a la derecha. ¿Cómo la voy a equilibrar? Con una fuerza a la izquierda que debe de valer, ¿cuánto? Si aquí tengo 16,5 a la derecha, ¿con qué la voy a equilibrar? Con la misma magnitud, 16,5. Hacia A la izquierda. a la izquierda. Entonces aquí ya tengo que todo el nodo está equilibrado. Jorge Cruz. Sí. ¿Sí? Una duda, ¿otra vez me podría repetir lo de el eje X cuando es paralelo a los 2 metros y cómo sale el 6,50? El 16,50. Razones y proporciones. Debes de recordar que a lo mejor aquí dice, bueno, si tengo toneladas y metro. Mi razón, 14,85, es proporcional a 2 metros. X, no, perdón, a 1,80. X va a ser proporcional ¿a qué? A 2 metros. Sí. ¿Por qué estoy tomando 2 metros? Ya estoy hablando de este sentido. Vertical, eje Y, F, Y. Horizontal, ¿cómo se llama? F, X. Al sacar mi razón, pues tengo 14,85 es paralelo a 1,80. Mi componente X es paralelo a qué longitud. 2 metros. Aquí está. Tienes toneladas, metros, y tienes una incógnita. Si yo despejo esa incógnita, este está dividiendo, va a pasar ¿qué? Multiplicando. 14,85 por 2 entre 1,80, ¿cuánto me da? 16,5. Ah, ok, ok. Gracias. ¿Está claro? Sí, ¿Seguro? sí. ¿Sí? Nuevamente, Jorge Cruz, fíjate bien. Eje Y está equilibrado. ¿Correcto? Tengo 16,50. ¿En qué componente está? En el eje de las X. X. ¿Y está hacia dónde? Hacia la derecha. A la derecha. ¿Cómo la voy a equilibrar? Hacia la izquierda. Con una fuerza a la izquierda. Por lo consiguiente, la letra A, que es la cuerda superior, va a valer ¿qué? 16,50. Y entonces ahora sí tengo 16,50 menos 16,50, ¿cuánto me dio? 0. ¿Sí? Entonces, cada nodo debe de estar equilibrado y la suma de fuerzas debe de ser igual a 0. ¿Está claro? Sí. Bueno. Aquí tenemos que equilibrar diagonal y cuerda superior. La cuerda superior tiene una fuerza a la izquierda, la voy a equilibrar con una fuerza a la derecha. ¿Ok?
1650 menos 1650 me da 0. La diagonal tiene una componente 1485 hacia abajo. 1485 hacia arriba, 0. 16,5 menos 16,5, 0. Mi diagonal está equilibrada. Para continuar con los nodos, aquí empezamos con el nodo inferior. Los demás nodos, todos van con la parte inferior. 1485, ¿en qué posición está? En el eje Y. En el eje Y. ¿Y cuánto vale? 1485. El eje Y va, el vector va hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba. Hacia arriba, hacia arriba. Andrea Cruz. Sí. Ya tengo aquí un vector que va hacia arriba. ¿Cómo lo voy a equilibrar? Con otra fuerza que vaya en sentido contrario. ¿Y cuánto debe de Igual. valer? 14.85. Ahí está. 1485 menos 1485. 0. Xochitl Alejandra. Estamos en esta parte. Esta fuerza y esta fuerza están equilibrados. ¿Qué fuerza me está quedando? ¿Y es 0? ¿Perdón? 0. ¿Por qué? Bueno, tenemos ya 1485 menos 1485 sería 0. Y Sí. queda la de 16.5. 1650. ¿Y esa fuerza hacia dónde va? Hacia la derecha. ¿Perdón? Hacia la derecha. ¿Esta? Ah, no, esta a la izquierda, perdón. Entonces la tengo que equilibrar con una fuerza ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Ahora sí, ahí Sí. 1650. Si yo empiezo a revisar el trabajo de mis nodos, resulta que el montante debe de trabajar ¿cómo? A compresión. Aquí las fuerzas están ¿qué? Llegando al nodo, lo están comprimiendo. Por lo consiguiente, el montante está trabajando a compresión. Si reviso este, también está trabajando a compresión. Entonces estoy cumpliendo con el trabajo del elemento. Cuerda superior, la fuerza llega igual al nodo, está a compresión. La diagonal, las fuerzas salen del nodo, por lo consiguiente tengo tensión. Y la cuerda inferior, esta fuerza, ¿cómo está saliendo? Sale a la derecha y quiere decir que estoy trabajando a tensión. ¿Está claro? ¿O alguna duda que tengan? No, todo claro. ¿Todo claro? Claro. Daniel Solano. Todo claro. Mayra. Cuevas. Todo claro. ¿Está claro? Sí. Jocelyn. Sí está claro, arquitecto. Ya recordaste, ¿no? Sí.
Ya. Blanca Itzel Ramírez. Todo claro, gracias. Nubia. Todo claro, gracias. Ok. Bueno, aquí también anoten lo siguiente que es muy importante. Y aquí lo tengo, o bueno, aquí ya aparece en lo que es la fuerza D. Pero se los ratifico, ¿sí? Para que ustedes comprueben que la armadura se va solucionando correctamente, la cuerda inferior siempre será igual a la cuerda superior en forma alternada. Y aquí lo ven. Aquí me vale 16.50, alternada 16.50. Con eso ustedes van a ir comprobando que su cuerda o que la solución de su armadura la van haciendo correctamente. Equilibramos montante 14.85, 14.85. Aquí se van a dar cuenta que ya, ahora sí que es un procedimiento, pues en pocas palabras, mecánico. Vuelvo a hacer la misma operación, 14.85 menos 3.30, 11.55, menos 11.55, 0. 3. Ahí lo tienen. 14.85 menos 3.30, 11.55. Si tengo componente en X, perdón, en Y, pues debo de tener componente en X. 11.55 es paralelo a 1.80, como X es paralelo a 2. X es igual a 11.55 por 2, entre 1.80, 12.83. 12.83. Ahora, aquí viene lo interesante. Ya está equilibrado en el eje Y. Eje X, ¿qué fuerzas tengo? Blanca Itzel Ramírez. 29.33. ¿Y de dónde salió ese 29.33? No sé. Fíjate bien, Blanca, antes de que me dijeras este número, me tenías que haber dicho cuánto vale este. 2.83. Ok. Y es una fuerza que va ¿hacia dónde? De la derecha. ¿Qué otra fuerza tengo a la derecha? El 16.50. Ah, ¿verdad? A la derecha, a la derecha. Tengo que equilibrarla con una fuerza a la izquierda, que ahí está. 16.5 más 12.83, ¿cuánto me da? 29.33. Ah, ¿ya vio? Ahora sí, como dije, pues ya cuando me dices 29.33, ¿y de dónde salió? ¿Qué pasó? ¿Vale? ¿Está claro? Sí.